Señor. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cuántos se alegran que el Señor esté aquí, hermano? Que sea el centro de esta reunión, que sea el centro de tu alabanza, de tu sacrificio de adoración. Amén, mi hermano. Regálale una ofrenda de palmas al Señor. Él está aquí. Él ha venido a recibir tu alabanza, tu adoración. Él ha venido a recibir tu presencia, hermano. Y Él ha venido a bendecirnos también con su palabra esta noche. Amén. Gloria a Dios. Anoche, un poco preocupado después de terminar mis tareas seculares, intenté, antes de irme a dormir, que Dios me diera el mensaje para hoy. Pero no pude, hermanos. A la 1 de la mañana ya no pude resistir más y me encomendé al Señor. Le dije, Señor, no sé, será mañana, pero no tenía el mensaje. Y el Señor en la noche me dio un sueño, hermanos. Y en ese sueño me dio el mensaje para esta noche. El Señor me hizo tener un sueño donde había un abismo muy grande y un puente para cruzar ese abismo. Y ese abismo separaba a dos lados. Y yo estaba a un lado del puente con mi familia y con mi familia espiritual. No voy a decir nombres para no de repente herir sensibilidades, pero sí vi cara a cara cada uno. Pero había una preocupación que me buscaba en ese momento al estar en ese lado del abismo con mi familia terrenal y espiritual, con la preocupación de que teníamos que cruzar el puente hacia el otro lado, porque en el lugar donde estábamos, hermano, estaban ocurriendo cosas catastróficas, derrumbes, temblores, huaicos, tempestades, muerte, y estábamos en ese riesgo, en ese peligro latente, y el peligro nos acechaba y se acercaba a nosotros, y nosotros escapábamos. Yo apurándolos, animándolos, ayudándolos a que sigan al puente, porque teníamos que cruzar el puente. Porque al otro lado del puente se veía otro lugar diferente, distinto, un lugar de paz, de quietud, donde no había las cosas que había en este lado. Y ese momento me hacía acordar en el Espíritu que la Biblia dice, hermanos, en Jeremías, que el pecado ha puesto un abismo que nos separa al hombre de Dios. Y era necesario escapar de ese lugar y avanzar al otro lado para encontrar la salvación. Pero el único lugar para pasar al otro lado era ese puente. Eso nos debe hacer reflexionar, hermano, que así estamos en esta vida. Estamos en ese lado, hermano, en este lado de la vida, del peligro, de los riesgos, del pecado, en este mundo que nos aparta, hermano, del mundo de Dios, en este reino del príncipe de la potestad de las tinieblas que nos aparta, nos tiene separados, hermano, del reino de la luz, del reino de Dios. Pero Dios nos envió un puente, y ese puente es Jesucristo, para que pasemos por él. Jesús vino a hacer ese puente para que todo aquel que quiera dejar este reino de condenación pueda ir a
hermanos, se presentaba que pasar por ese puente no era fácil. No iba a ser fácil. Porque justo a esa hora, por ese puente, pasaba un camión, un tráiler muy grande, que a lo lejos se veía, hermano, que entraba al puente y nosotros queriendo cruzar el puente. Venía en una forma tan lenta, tan pasiva. Y nos desesperábamos porque pase el camión para que nosotros podamos pasar. Pero el camión demoraba y el peligro se acercaba. Y yo miraba si pudiera haber la posibilidad de pasar por un costadito entre el puente y un espacio que nos deje el tráiler. Pero parecía que era difícil, que era hasta imposible, que era un riesgo, que en vez de morir en el lado de la tragedia, podíamos morir en el camino, en el puente. Pero ahí, hermanos, entró un momento en que tomé la decisión y le dije a los que estaban conmigo: síganme, entremos al puente, le hablaré al chofer, al conductor del tráiler, que se apegue lo más que pueda para nosotros poder pasar por un costadito. Y así llegamos, hermano, y con señas le hacía yo al chofer del tráiler que nos dé un espacio, que se pueda detener un momentito para pasar nosotros. Y así, hermano, se logró pasar, pero con mucha dificultad. Con mucha dificultad. No fue fácil, hermano, pasar ese lado donde ocupaba el tráiler. Pero cuando logramos pasar ayudándonos los unos a los otros, pudimos, hermano, lograr la satisfacción en la otra orilla, en el otro lado. Una satisfacción con paz, de logro, de tranquilidad, de alegría, de poder mirar al otro cómo la destrucción había llegado, hermano, hasta donde nosotros entrábamos. Y entendíamos que nos habíamos salvado. Entendíamos que la decisión que tomamos fue la más acertada, de pasar por ese puente, por ese caminito angosto, estrecho, dificultoso, pero que nos permitió llegar a la otra orilla y estar ahora en un lugar seguro, tranquilos y llenos de paz. La gloria sea para el Señor. Este sueño me dio un texto en la Biblia. Aunque yo amanecí por las limitaciones de mi pensamiento, pensando que el tema estaba en el libro de San Marcos, pero cuando lo busqué estaba en San Lucas. Porque el Señor me dijo: de eso vas a hablar a la iglesia esta noche. Y de eso va a tratar el tema de esta noche. Para esto le invito a que usted me pueda acompañar buscando en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 22. Dios se revelaba aún en sueños para transmitir los mensajes al pueblo. Ubiquémonos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, y vamos a leer, hermano, del versículo 22 en adelante. Y hay un subtítulo que dice ahí: la puerta estrecha. Permítanme leerlo. Por la bendición del Padre, del Hijo y de nuestro amado Espíritu Santo. La gloria sea para Él. La Escritura dice así:
Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Bendita sea la palabra del Señor. ¿Quién vive, hermano? Cristo. A su nombre. Regálale una ofrenda de palmas al Señor. Lo primero que quiero levantar, hermanos, de este pasaje de la Escritura que hemos leído, es el último versículo, que Jesús afirma que Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas están en el reino de los cielos. Amén. Lo dice Jesús. Amén, hermanos. Los profetas de Dios, hermanos. Los verdaderos profetas de Dios de la Biblia. Abraham, el padre de la fe, hermano. Isaac, la promesa de Dios. Y Jacob, de su lomo Dios levantó a la nación bendecida de Israel. Y de ahí viene el evangelio de la salvación para todo el mundo, mediante nuestro Señor Jesucristo. Jesús los ve que ya están en el reino de Dios, y que un día van a estar sentados en una mesa, y que nosotros estaremos sentados con Él. ¿Cuántos se alegran? Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ese honor, ese privilegio, hermano? Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Eso ganó Jesucristo para nosotros, hermano. Usted ya tiene un lugar no solamente en las moradas celestiales, sino en esa gran mesa, hermano. Usted va a conocer en persona, en vivo y en directo, hermano. No solamente a nuestro Señor Jesucristo, vas a conocer a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Isaías, a Jeremías, al profeta Samuel y a todos los profetas, hermano. ¿Cuántos se alegran por eso? Conversaremos con ellos, hermano. El profeta te va a felicitar. Gracias porque tú predicabas de mí. Gracias porque tú predicabas mi mensaje. Gracias porque tú practicabas todo lo que Dios me dijo que enseñe. A su nombre. Ya yendo a la reflexión, vemos aquí, hermanos, que Jesús estaba, dice, caminando rumbo a Jerusalén, pasando por las ciudades, por las aldeas,
enseñando la palabra de Dios. Y de pronto alguien se levanta y le pregunta: Señor, ¿serán pocos los que se salvan? En otras palabras, le estaba preguntando al Señor: Señor, ¿quiénes son los que se salvan? ¿Quiénes son los que se van a salvar? ¿Qué tenemos que hacer para salvarnos? Jesús le responde con una demanda y les dice, como hemos leído: esforzaos por entrar por la puerta angosta. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Algo del sueño que me dio el Señor. Porque angosto es el camino, hermano, para llegar a la salvación. Jesús les dice: esfuércense a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Hace una diferenciación en que muchos van a intentar entrar por esa puerta, pero son pocos los que lo van a lograr. Y Dios quiere, Jesús quiere, hermano, que en esos pocos estemos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. La Biblia nos dice sobre esto en San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Vamos a buscarlo. Que debemos entrar por esa puerta angosta, por esa puerta estrecha. Vamos a San Mateo un ratito, capítulo 7. Y vamos a leer los versículos, hermanos, 13 y 14. ¿Qué dice Jesús aquí? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay dos puertas que tienen dos caminos, dice Jesús. Una es ancha y espaciosa, por donde a la verdad entran y caminan muchos, dice, pero lamentablemente lleva a la perdición. Pero hay la otra puerta, que es angosta, el camino estrecho, lleno de dificultades, lleno de luchas, lleno de pruebas, donde muchas veces te quieren desanimar, te quieren apartar, te quieren sacar del camino, te quieren hacer retroceder, no te quieren dejar avanzar. A su nombre. Pero esa puerta, ese camino, dice que te lleva a la vida eterna. A su nombre. Y la misma Biblia nos dice, hermano, que esa puerta tiene un nombre. Esa puerta tiene un nombre. Veamos en San Juan capítulo 10, versículo 9. ¿Cómo se llama esa puerta por donde Jesús dice que debemos entrar? Vamos a San Juan capítulo 10, versículo 9. Leamos, dice la Biblia, San Juan 19: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. A su nombre. Él es la puerta, hermanos. Jesús es la puerta. Él es la puerta angosta. Él es la puerta estrecha. Él es la puerta que tenemos que escoger. Él es ese camino estrecho que a veces parece difícil de transitar, que a veces parece difícil permanecer.
Él es la única puerta, hermanos, que nos asegura que nos llevará a la salvación y la vida eterna. Y en ese camino estamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. Dale unos grandes palmas al Señor, hermano. Él es la puerta, hermano. No solo es el puente, Él es la puerta. El que por mí entrare va a encontrar pastos frescos, verdes, alimentos, vida, salvación. Eso es lo que ofrece el Señor, hermano. A diferencia de la otra puerta, ¿qué te ofrece a la otra puerta? Perdición, satisfacción carnal momentánea, pero perdición de la vida eterna, de la paz eterna. A su nombre. Pero yo me puse a pensar, Señor, ¿qué nos estás pidiendo entonces aquí a nosotros? ¿Qué significa esfuérzate para entrar a la puerta que te lleva a la salvación? Señor, pero esto no es contradictorio con lo que dice tu misma palabra. Cuando en la palabra de Dios dice en Efesios, en el capítulo 2, que la gracia, la salvación es por gracia, por la fe en Jesucristo, que es un regalo de Dios. ¿Hay contradicción en la palabra? ¿O es gratis? ¿O tengo que pagar un precio? Jesús lo hizo todo, yo tengo que hacer lo mío, mi parte. Busqué en la Biblia, primero leamos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8-9. ¿Cómo es la salvación? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Escribió el apóstol Pablo, inspirado por Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. La salvación, dice la Biblia, hermanos, no depende de las obras. ¿Aló? La salvación, hermanos, que nos ha dado Dios es gratis. No tenemos que pagar. No tenemos que hacer obras para recibirla. Es un regalo de Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hay contradicción en la palabra de Dios respecto a las reglas que ha establecido Dios para la salvación. De ninguna manera, dice la Biblia en el libro de de Santiago. Santiago nos aclara este punto, hermanos. Dios no deja suelto nada, incompleto nada. Dios nos aclara este tema en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 26, cuando nos habla de la fe. Vamos a Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice la Biblia: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Pregunto esta noche a la iglesia. ¿Cuántos tienen fe? ¿Aló? Amén. ¿Cuántos tienen fe aquí, hermanos? Gloria a Dios. Somos un pueblo de fe, porque creemos en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando creemos en la palabra de Dios, creemos en Dios. Amén. Amén. Y eso se llama fe. Por eso vuelvo a preguntar: ¿cuántos tenemos fe? Amén. ¿Qué dice acá Santiago? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno de ustedes dice que tiene fe y no tienen obras? ¿Podrá la fe salvarle? Dice. Ya está hablando de una fe, pero que tiene
obras. Y si un hermano, nos pone un ejemplo acá, si un hermano o una hermana está desnudo, tiene necesidad del mantenimiento de cada día, ¿qué quiere decir? Hoy día no ha comido, no lo ha visto. Y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos. Muchos hermanos son muy espirituales, hermanos. Cuando hay un hermano que está en esas condiciones, le dicen al hermano: estoy orando por ti, hermano. Le recitan textos de la Biblia. Dios va a suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y se saben muchos, hermanos, textos para bendecir al hermano. ¿De qué vale, dice Santiago, que tú le declares, le recites y que digas que estás orando por él cuando él está pasando hambre, cuando está desnudo? Dice Santiago: si alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha todas las palabras que tú le puedas decir, hermano? ¿Sabe? Las acciones hablan más que las palabras. ¿Aló? Una acción habla más que 1000 palabras, hermano. Ese hermano más quiere recibir de ti, hermano, recitarles de la Biblia, que tú le des un pan para su hambre, que tú le des un sol para su pasaje, que tú le regales una chompa si está pasando frío. ¿De qué vale? Lo demás es pura palabrería. Dios quiere ver hechos y no palabras a su nombre. Versículo 16, 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿De qué vale, dice Santiago, que ustedes digan que tienen fe? ¿Aló? ¿Me están escuchando? Amén. ¿De qué vale que ustedes puedan declarar que sí, que tienen fe, que creen en Dios, pero no tienen obras? Tu fe no va acompañada de tus obras. Tu fe no habla por tus obras. Tu boca dice una cosa, pero tu comportamiento, tus hechos dicen lo contrario a su nombre. Sigue diciendo en el versículo 18. Algunos dirán: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo se muestra la fe, hermano? Por las obras. No por lo que tú puedas hablar, recitar, decir. Te puedes conocer de memoria muchos textos de la Biblia sobre la fe, sobre el amor, hermano, pero ¿de qué vale si no lo practicas? Si no practicas lo que dice la Biblia a su nombre. Sigue diciendo: tú crees en Dios, que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El diablo también cree en Dios, hermano. ¿Aló? Amén. O sea, no somos los únicos. Los inconversos, los que no conocen la palabra de Dios, ellos también dicen que conocen a Dios, que creen en Dios, pero a su manera. Pero nosotros estamos llamados a conocer y creer en Dios a la manera de Dios. ¿Aló? Amén. Sigue diciendo verso 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Una fe sin obras es una fe muerta para Dios, hermano. Sigue diciendo: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Abraham le creyó a Dios.
que de ese hijo le iba a dar multitudes de pueblos y naciones, descendencia. Pero de repente, aún siendo niño Isaac, Dios le pide a Abraham que lo sacrifique en el altar, que degolle a su hijo, que muera su hijo para Dios. Eso era para que Abraham se pusiera en controversia con Dios. Le dijera, pero Señor, este hijo es el hijo de la promesa. Tú me prometiste que de este hijo me vas a dar descendencia. ¿Cómo me pides antes que me haya dado prole? ¿Cómo me pides que te lo sacrifique? ¿Y de dónde va a salir la promesa, la descendencia? Que me ha dicho que va a ser como las estrellas de los cielos. Pero Abraham no confrontó a Dios. Abraham se humilló. Abraham obedeció a Dios. Abraham tuvo fe, dice la Biblia, hermano, para creer que Dios, en sentido profético, figurado, que Dios era capaz aún de levantar a Isaac de los muertos para cumplirle la promesa. Y por eso Abraham fue decidido, puso a su hijo en el altar, y cuando ya estaba con el cuchillo para degollar a su hijo, vino la voz del cielo y le dijo: Abraham, Abraham, detén tu mano, porque hoy he conocido que eres temeroso de Dios y obediente a Dios. Por eso dice aquí Santiago: ¿no ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado. Escúchame bien, la justicia de Dios viene por esto. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. La justificación viene por una fe que viene acompañada de obras. Una fe que tiene obras. Una fe que tiene vida. Por eso podemos resumir esto: que la fe que salva, según la Biblia, es una fe, porque es una fe que con obras nos asegura la salvación. Porque una fe sin obras, dice el versículo 14, no salva. Y lo vuelve a recalcar en los versículos 20 y en los versículos 26. Una fe sin obras no salva. Una fe, si no tiene obras, es muerta, dice la Biblia. La fe se muestra por las obras. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras, dijo el apóstol. Tenemos el deber de mostrar a Dios, mostrarle a los demás y mostrarnos a nosotros mismos que tenemos esa fe que da salvación, que es la fe que tiene obras. La justificación llegó a Abraham por su fe acompañada de obras, de su obra que fue hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Entonces vemos que el hombre es justificado por la fe, pero por la fe que tiene obras. No por la fe que no tiene obras, por la fe que tiene vida, que vive, que se muestra, que se ve. No por la fe pasiva, inactiva, dormida, casi muerta. Conclusión: la fe que salva es la fe viva, es la fe que tiene obras.
Es la fe que está activa. Es la fe que tiene frutos. Es la fe que nos esfuerza para pelear la buena batalla que nos toca enfrentar en este camino de fe. Es la fe que nos esfuerza, como dijo Jesús, esfuércense para entrar por la puerta estrecha. Esa es la fe que nos esfuerza para hacer la voluntad de Dios. Es la fe que nos lleva por encima de toda circunstancia a obedecer la palabra de Dios. La salvación y la vida eterna, entonces, es para el cristiano que entiende este mensaje y se va a esforzar en caminar en el camino de la fe, pero con obras. No podemos caminar un camino de fe, hermanos, sin obras, porque estaríamos caminando en un camino donde es para los vivos, pero nosotros estamos muertos, porque si no tenemos obras, no tenemos hechos productos de la fe, nuestra fe es muerta. Y una fe muerta, dice la Biblia, no salva. No salva. Hay un dicho que dice: la mujer del César no solamente debe serlo, sino también parecerlo. Así también la Biblia dice: el verdadero cristiano que tiene la salvación y la vida eterna no solamente debe serlo, sino también parecerlo. No es suficiente decir soy cristiano. No es suficiente decir yo voy a la iglesia. Tenemos que parecerlo. Porque hay muchos reclamos en esta vida de gente que dice: yo no quiero ser cristiano, porque para ser como ese, para ser como esa, mejor me quedo como estoy. Porque dice la Biblia, con nuestros hechos, con nuestro testimonio, o hacemos que el nombre de Dios sea glorificado o sea vituperiado. ¿Qué tiene que decir esto? Que si somos cristianos debemos vivir como cristianos. Si somos cristianos debemos hablar como cristianos. Debemos andar como cristianos. ¿Aló? Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10 dice que debemos andar como es digno del Señor. Si usted es cristiano, usted dice que es de Cristo, tenemos el deber, tenemos la demanda de parte de Dios que debemos andar como es digno del Señor. Leamos Colosenses capítulo 1, 9, 10. Colosenses capítulo 1, versículos 9, 10. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y para qué oraba Pablo esto? Versículo 10. Para que los hermanos de la iglesia de Colosas, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo Dios quiere que anden los cristianos? Como es digno del Señor. ¿Aló? Como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo debo andar? Buscando que agradar en
todo al Señor. ¿Aló? Llevando fruto en toda buena obra. Como Dios quiere ver que andemos en esta vida, hermano. Los que decimos que somos cristianos, los que decimos que tenemos a Cristo, que somos de Cristo, andar en buena obra. ¿Qué quiere decir? Haciendo cosas buenas que glorifiquen a Dios, no cosas que todo lo contrario nos critiquen, hablen mal de nosotros por las cosas que hacemos mal. No, lo que hacemos debe hacer que la gente glorifique a Dios, a su nombre, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a conocer, hermanos, en el conocimiento de Dios? Estudiando la Biblia. No hay otro lugar donde vas a encontrar y conocer más y más cada vez a Dios. Tienes que estudiar la Biblia. ¿Quieres conocer más a Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Pues tienes que conocer cuál es su voluntad. Y su voluntad está acá en la Biblia. Si no sacas la Biblia en tu casa durante toda la semana, ¿cómo vas a conocer a Dios? Cuidado. Porque otros van a venir y te van a decir que están hablando de Dios y están hablando cosas que no son de Dios. Y como tú no lees la Biblia, le crees y caes en el engaño. Tenemos que crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces debemos andar como es digno de Dios. Debemos andar como dignos hijos de Dios aquí en la tierra. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 nos dice que debemos andar como Él anduvo. Él es nuestro modelo, hermano. Jesús es nuestro modelo. A Él debemos imitarlo. Leamos 1 Juan capítulo 2 versículo 6. Usted no tiene que imitar a otro, no. Usted imite a Cristo. Él es nuestro modelo. Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él, ¿cuántos dicen amén? Debe andar como Él anduvo. ¿Como quién debemos andar, hermanos, en esta vida? Como Él anduvo. Como Jesús anduvo. Debemos andar pisando sus huellas. Él nos dejó marcadas las huellas, hermanos, para que andemos en ellas. Debemos andar como Él anduvo. Como Él anduvo el tiempo que estuvo aquí en esta tierra. Así el tiempo que estemos en esta tierra nosotros, ahora que somos de Cristo, debemos andar como Él anduvo. A su nombre. La Biblia nos enseña, hermano, cómo debemos andar. Porque usted dirá: ¿y cómo andó Cristo, hermano? Pastor, ¿cómo debo andar? A ver, dígame, ¿cómo andó Cristo para imitarlo? La Biblia nos enseña. Y nos enseña cómo debemos andar para que en ese andar mostremos por nuestras obras, por nuestro andar, la fe en Cristo, pero una fe verdadera. Una fe verdadera, así como la de Abraham, que obedeció, y Dios, así también nosotros debemos ser obedientes a Dios. La obediencia es compañera, hermano, inseparable de la fe. Una fe sin obediencia no es agradable a Dios. La fe que agrada a Dios es la fe que va acompañada de la mano de la obediencia. Abraham acompañó su fe con obediencia a Dios. Dios le dijo: entrégame a tu hijo, y Abraham no le rehusó a su hijo. Su fe fue acompañada de la obediencia. Y esa fue la obra buena que Abraham mostró a Dios, y por medio de esa obra mostró su fe en Dios. El apóstol Pablo enseñó a la iglesia cómo debe andar el cristiano. ¿Aló?
Vamos a leer unas cartas del apóstol Pablo dirigidas a las iglesias. Y eso grabemos bien. Porque Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, expresó lo que Jesucristo quiere que tengamos bien presente. Aquí está la enseñanza de Jesús. ¿Cómo quiere que ande un cristiano? ¿Cuántos me están escuchando? Pues vamos a lecturar estas cartas de Pablo. Primero, la que dirigió a Efesios, a la iglesia en Éfeso. Vamos al capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. ¿Cómo Dios quiere ver a la iglesia andando agradable a Él? Efesios capítulo 4. Y vamos a ubicarnos en el versículo 17, que dice: la nueva vida en Cristo. Que querría decir tu nuevo andar en Cristo. Antes andabas como querías. Antes tenías tu propio andar, tus propios caminos, tu propia forma de andar. Pero desde que te entregaste a Cristo, desde que lo recibiste, lo aceptaste como tu Señor, entonces ahora Él es el Señor de tu vida y el Señor te dice cómo debes andar. Vamos, ahora que eres cristiano ya, ahora que tu nombre está escrito ya en el libro de la vida, ahora que tu nombre está escrito en el reino de los cielos, ahora que tú tienes ya herencia con los santos allá en el cielo, pero acá el Señor dice, esa fe que tú tienes para recibir esa posesión adquirida en los méritos de Jesucristo, tienes que mostrarme con tus obras. Que esa fe es verdadera, que no es una fe fingida, que no es una fe solamente de boca, de palabra, sino es una fe que tú me lo demuestras en alma, cuerpo y espíritu a su nombre. Pues vamos a leer, hermano, cómo Dios quiere ver que ande usted, cómo Dios quiere ver que yo ande. Vamos a leer la Biblia. Esto pues digo y requiero en el Señor: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuántos me están escuchando? Amén. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Cómo hemos aprendido de Cristo? Acá lo dice: si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos ya lo han hecho? Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese hombre ya no debe estar en nosotros, en la nueva vida en Cristo. ¿Aló? Amén. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tenemos que comenzar a cambiar nuestra manera de pensar. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechen la mentira y hablen la verdad cada uno con su prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos han desechado ya la mentira, hermano? Que ya no hablan mentira ya. ¿Aló? Gloria a Dios. Porque la mentira es del padre de mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? El diablo. Y los que hablan mentira son hijos del diablo. ¿Aló? Amén. Y usted antes era hijo del diablo, ahora es hijo o hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ahora usted tiene que ser valiente. Aunque te afecte decir la verdad, tienes que hablar la verdad. Amén.
Mira que Apocalipsis 21:8 dice, todos los mentirosos tendrán su lugar en el lago que arde con fuego y azufre. O sea que la mentira no es un juego, hermano. La mentira es pecado que lleva al hombre, a la mujer, al infierno. Seguimos. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sabe, hermano? No podemos vivir guardando enojos, amargura, resentimiento en nuestros corazones. Es lícito. Es normal que yo me enoje cuando alguien me ofende, cuando alguien me hace un agravio. Pero lo que ya no debo dar lugar, porque si doy lugar a guardar ese enojo en mi corazón, le estoy dando lugar, dice, al diablo. Y el diablo con ese enojo produce muchas cosas. El enojo te produce amargura. El enojo te produce malos deseos, malos pensamientos contra tu prójimo. El enojo te produce deseo de venganza. ¿Aló? El enojo te mancha el alma, te mancha el corazón. El enojo te cambia la vida, te quita la paz. Ya no eres feliz. Paz amargado, amargada. ¿Aló? A su nombre. Gloria a Dios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. ¿Qué quiere decir? No te duermas con el enojo. El enojo de hoy ya no debe estar mañana, dice la Biblia, hermano. ¿Aló? Amén. La ofensa y el agravio van a estar, pero tu corazón debe estar libre, limpio. El agravio va a seguir. En algún momento te restaurará el agravio, ¿o no? Queda en las manos de Dios y en las autoridades que Dios ha designado para castigar a los que infringen las leyes de Dios y las leyes humanas. Las autoridades son puestas de parte de Dios, dice la Biblia, hermano. Por lo tanto, deja que las autoridades se hagan cargo. Deja que la autoridad divina, Dios, que es misericordioso, muchas veces, perdonador, se haga cargo. Pero no os venguéis por vosotros mismos, dice la Biblia. ¿Aló? Amén. Airaos, pero no pequéis. No guardes el enojo para el otro día. El que hurtaba, no hurte más. No coja lo ajeno. ¿Aló? Amén. Conténtate con lo que tienes. Y si necesitas, busca. Trabaja. El que busca encuentra, dice la Biblia. El que trabaja va a recibir compensación. Dice, por eso el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida, ninguna mala palabra, ninguna palabra de maldición, de malo deseo, debe salir de nuestra boca. ¿Aló? Amén. Santiago pone el ejemplo. Miren la naturaleza misma, dice, de una fuente de donde sale agua, o bien sale agua dulce, o bien sale agua salada. Nunca va a salir las dos aguas de una misma fuente. Así también nosotros, desde el día que Dios te dio una nueva vida en Cristo, ahora tu boca ya no está para que salgan maldiciones, sino bendiciones a su nombre. Ninguna palabra corrompida, hermano. Más bien que debe salir de tu boca, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
Más bien, todas las palabras que salgan de tu boca deben ser agradables, deben ser receptivas, que los que te oyen te den gracias por la palabra que le has dado, palabras de ánimo, palabras de aliento, palabras de Dios que enciendan la fe y la esperanza a aquel que de repente está desesperanzado. A su nombre. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sabe, hermano? El día que usted aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador, usted recibió el sello de Dios. Así como que los que rechazan a Dios y van a recibir más bien la marca de la bestia, van a tener ese sello de la bestia, y junto con la bestia, todos los que han recibido la marca de la bestia van a terminar con el falso profeta y con Satanás en el lago de fuego. Mas los que son sellados con este sello del Espíritu Santo están preparados, listos para el día de la redención. Cuando Cristo venga, va a llamar a todos aquellos que tienen este sello, y ese sello lo tienes tú. A su nombre. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Aló? No puede haber un cristiano malicioso. ¿Aló? No se puede ver a un cristiano maliciando, pensando mal de su prójimo, deseando mal a su prójimo, maldiciendo, hablando mal de su prójimo. El hombre sabio, la mujer sabia, dice Santiago, sabe poner freno a su lengua. La batalla, la lucha viene aquí en la mente. Aquí el diablo te va a bombardear los dardos para que tú desates y hagas agravio con tu boca. Pero tú tienes que vencer aquí, reprenderlo a Satanás cuando te venga a tentar y decir: apártate de mí, Satanás, porque yo tengo una voz mayor que gobierna mi vida. Jesús dijo: al que te maldiga, bendícelo. Al que te ofende una mejilla, darle la otra mejilla. Al que te quita algo, dale. Si te quita la capa, dale toda la túnica. Al que te pide prestado y no te devuelve, déjalo. ¿Aló? Por eso Jesús dijo: la puerta es estrecha, el camino angosto, donde muy pocos van a poder caminar para llegar a la meta que dice: lleva a la vida eterna. Más fácil es el otro camino, ahí sí puedes hacer todo esto. Ahí reina todo eso, hermanos. Versículo 32 dice: antes bien, sean benignos unos con otros. Dios quiere ver que seas benigno con otros, que seas misericordioso, que seas perdonador, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el camino estrecho, que muchos no quieren caminar, dijo Jesús, que a la verdad van a ser muy pocos los que quieren caminar. Hay muchos que van a ir a las iglesias, hermano. Hay muchos que van a declarar aquí en esta tierra diciendo: yo soy cristiano, yo soy de Cristo, yo creo en Dios. Pero con su fruto, dice la Biblia, lo van a negar. Con sus hechos, con su comportamiento, van a negar lo que dicen con su boca. Entonces, ¿cómo va la fe? Hay la fe de los que sí escuchan la voz de Dios, dice, la creen y la hacen, la practican.
andan en este camino que el Señor nos ha marcado para la nueva vida. Pero aquellos que no caminan conforme a la nueva vida que nos ha marcado Cristo, como Él anduvo, debemos andar nosotros. Aquellos, cuando aquel día sea la hora de entrar al reino de los cielos, ahí estará el Señor, dice: apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué le dice hacedores de maldad? Porque no quisieron hacer lo que Jesús les dijo que tenían que hacer. No quisieron hacer lo bueno. Iban a la iglesia, decían que eran cristianos, pero no dejaron de hacer lo que hacían en el camino ancho. Pusieron sus pensamientos por encima de los pensamientos de Dios. Pero Dios quiere que seamos sabios, entendidos. Pablo dijo: he orado, le dijo a los colosenses, para que sobre ustedes venga la sabiduría y la inteligencia espiritual, que es decir, la sabiduría e inteligencia de lo alto, de Dios, para que te transforme, para que te cambie, porque así es como vamos a ser transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Si no decidimos caminar como el Señor nos está indicando, va a ser difícil, hermano. Va a ser difícil. Y eso ya no depende del Señor. Ahí sí Dios te ha dado el libre albedrío. Él te da la palabra. Él te señala el camino que tienes que caminar. Ahora tú decides. Yo no te voy a engañar. Yo no te voy a adornar. No, hermanito, que Dios es amor. Hermanito, que está, entrega tu vida a Cristo y suficiente. No. Vive como quiera. No, la salvación es por gracia, no es por mérito. Nadie puede hacer mérito. No. Acá Jesús le dijo: esfuércense para entrar por la puerta angosta. En Mateo le dijo: entren por esa puerta estrecha, porque estrecho es el camino, donde muchos no van a querer, no van a poder, se van a regresar, otros ni siquiera van a salir del camino ancho, y ese camino ancho los lleva a la perdición. Y los que entran al camino angosto y se salen, porque hay muchos hermanos que entraron a ese camino y han abandonado el camino. Les ha parecido difícil caminar en este camino, hermano, que el Señor nos ha marcado. Pero todo ¿por qué? Porque no quieren renunciar al hombre viejo, a la naturaleza vieja, a la naturaleza pecaminosa. No quieren dejar esos vicios, dice, esas costumbres, malas costumbres, pecados. No quieren dejar, hermano. Tenemos que estar dispuestos ya a dejar eso. Todo lo que hemos leído. Y vuelva usted a leer en casa. Y comience a agarrar uno por uno, a mirarse al espejo de la palabra. ¿Cómo estoy en esto? ¿Cómo estoy en esto? Y tome la decisión firme. Cristo viene pronto, hermano. Y no debe encontrar en nosotros ninguna mancha que contamine nuestra vestidura para poder entrar al reino de los cielos. El sacrificio lo pagó Dios, lo pagó Jesucristo. Él pagó el precio, Él pagó la entrada. Pero para que te vistas para entrar, hay una parábola que el Señor dice que entró una fiesta de bodas, la boda en el cielo, y entró un pata que estaba con vestido que no era vestido adecuado, que no era el vestido para la boda. Y le digo: ¿y tú cómo has entrado acá? Tú puedes entrar acá. Tú no estás vestido adecuadamente. Llamó a los encargados y dijeron: saquen, este no tiene que estar acá. Tenemos que vestirnos con la vestidura. Por cuestión de tiempo, hermanos, les voy a dejar la tarea. Lean también Efesios, tomen nota. Lean en Efesios capítulo 5, versículo 1 al 17. Ahí sigue el apóstol enseñando a la iglesia cómo debemos andar un cristiano, para andar como es digno del Señor, para que tu fe vaya acompañada de buenas obras,
obras que glorifiquen a Dios como un hijo, como una hija verdadera de Dios. Lea también en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 17. Cómo Dios quiere que ande un cristiano verdadero, un cristiano que abraza la salvación y la vida eterna. Lea también en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 11 y 12. En ese mismo libro lea capítulo 4, versículo 1 al 12. Ahí está, hermano. Bastante con lo que el Señor va a limpiar nuestra vida. Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he dado. Nosotros somos ahora los discípulos de Jesús en este tiempo y necesitamos esta palabra para que Jesús también limpie nuestra vida, hermano. Por eso no deje de leer. La próxima semana estaremos en la lectura bíblica repasando estos textos. ¿Cómo debe andar un cristiano? Solamente estos textos que no hemos leído. Y para terminar, ¿por qué Dios quiere que andemos así, hermano? ¿Por qué Jesús nos pide, hermano, que andemos en el camino estrecho, por donde Él caminó, por donde nos dejó sus huellas? ¿Por qué quiere que andemos, hermano, limpiándonos de todas las cosas que teníamos antes en el camino antiguo, en el camino viejo, en la vida vieja, mas ya no debemos tenerla en la vida nueva? Uno, porque todo aquel que mantenga cosas de la vida vieja no va a poder entrar al reino de los cielos. Dos, porque Jesús promete, y ahora vamos a leerlo en el capítulo 3 de Apocalipsis. Jesús promete que a todos los que caminen aquí en la tierra, en sus caminos, en el día que toque estar, a los que tienen que estar en el reino de los cielos, los que caminamos aquí, como dijo en la lectura bíblica la hermana ayer, los que caminemos aquí con Dios, seremos llevados al cielo por Dios. Jesús dice: los que caminen acá conmigo, yo caminaré con ellos allá en los cielos. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Y ahí estamos terminando. Ponga atención. De la recompensa para los que deciden caminar como Él anduvo, caminar como el Señor quiere que caminemos. Leyendo estos 6 versículos, vamos a orar, hermano, para darle gracias a Dios por su palabra. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, en el mensaje que Jesús, por medio de su ángel, envió en esta carta que Juan escribió a la iglesia de Sardis. Y le dice Jesús al ángel: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Quién es el ángel de la iglesia, hermano? Según la Biblia, ángel significa mensajero. El ángel en una iglesia es el que trae el mensaje de parte de Dios. En estos casos, el pastor. El pastor es el ángel de la iglesia puesto por Dios. Escribe al pastor de la iglesia que está en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas y el espíritu de Dios? Es Jesús, dice Apocalipsis. Escríbele al pastor de la iglesia Nueva Jerusalén.
que tiene el nombre de que vives y estás muerto. Dios conoce mis obras. Dios conoce nuestras obras, hermano. Y por nuestras obras Él sabe si estamos vivos o estamos muertos. Tu obra habla de ti, habla de mí. Tus hechos, tu conducta, tu comportamiento como cristiano, tu testimonio como cristiano, habla si tu fe es viva o es muerta. Yo conozco tus obras, que tienen el nombre de que vives y estás muerto. Dices que eres cristiano, pero no tienes la vida de Cristo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. ¿Sabe? La Biblia dice, Jesús subiendo a lo alto llevó cautiva toda la cautividad y desde lo alto repartió y dio dones a todos los hombres. ¿Sabe? Nadie puede decir, a mí Dios no me ha dado ningún don. Nadie puede decir, a mí Dios no me ha dado ningún talento. Acuérdate, dice el Señor, lo que has recibido. Acuérdate lo que has oído. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha hablado? En algún mensaje de la palabra, cuando has leído la palabra, cuando has estado durmiendo en sueños, Dios ha venido y te ha hablado. Acuérdate de lo que has oído, dice el Señor. Acuérdate de lo que has recibido y de lo que has oído. No lo pierdas. No lo dejes que se vaya. Guárdalo, dice el Señor. Guárdalo en tu corazón. Ese es un tesoro que Dios te ha dado. Te dio talento para cantar. Te dio talento para enseñar. Te dio talento para orar, para testificar, para interceder. ¿Qué talento, qué don te ha dado el Señor para que le sirvas? Para que tu fe tenga obra. Dios te ha dado un llamado, Dios te ha dado un talento. Guárdalo, no lo pierdas, dice el Señor. Arrepiéntete pues, arrepiéntete. Si ese don, ese talento que Dios te ha dado, lo has dejado escondido, lo has dejado enterrado. No se puede encender una luz, una lámpara para ponerlo debajo de la almohada, debajo de la cama. Dios ha encendido su luz en tu vida para que lo pongas en alto, dice la Biblia. Para que Dios vea, para que el mundo vea esa luz que alumbra en ti. Esa luz que alumbra en ti, dice la Biblia, son tus buenas obras que haces en el nombre del Señor. Si no tienes obras, tu luz está apagada. Si no tienes obras, no haces cosas para glorificar a Dios. Has escondido tu lámpara debajo de la cama. Arrepiéntete, dice el Señor. Saca esa lámpara, saca esa luz y ponla donde debe de estar. Arrepiéntete pues. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti.
la hora nadie lo sabe. El Señor viene pronto. Bienaventurado el siervo, bienaventurada la sierva que cuando venga su Señor, dice la Biblia, lo halle haciendo así. ¿Cómo así? Como el Señor quiere encontrarnos. Fe con obras. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, le dice el ángel al pastor de la iglesia. Yo veo que ahí en la iglesia tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Gloria a Dios, hermano. El Señor mira las iglesias. El Señor de las iglesias está mirando las iglesias. Y está viendo en las iglesias que hay cristianos que están cuidando sus vestiduras. Pero hay cristianos que se descuidan, que están manchando sus vestiduras. Hay pocos, dice el Señor. Son los más, los que no cuidan sus vestiduras. Guarda, cuide esa vestidura que el Señor te ha dado. Porque tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ellos andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Si caminamos como es digno del Señor acá en la tierra, hermano, el Señor andará con nosotros allá en el reino de los cielos. Porque guardaste tu vestidura. Y Él dice para terminar, el que venciere, ¿sabe, hermano? Ese es el camino del cristiano. Esa es la carrera del cristiano. Tenemos que vencer, hermano. Tenemos que vencer los obstáculos. Tenemos que vencer todo ataque del enemigo, hermano. Tenemos que vencer todo ataque del enemigo. Porque a Juan el Bautista, cuando el Señor dijo, después de Juan el Bautista, los cielos sufren violencia y solamente los violentos lo van a arrebatar. Estamos hablando de la vida de este profeta, de Juan el Bautista, su vida cristiana, ir a Cristo, predicar a Cristo, proclamar a Cristo no le fue fácil para él, hermano. Pagó con su vida. Le cortaron la cabeza, lo decapitaron, lo encarcelaron. Tuvo que estar dispuesto, hermano, ser valiente, no renunciar, no retroceder. Él proclamó hasta el final ser un seguidor, un discípulo de Cristo. Por eso el Señor dice, no te rindas. Ataques van a haber. El enemigo se va a levantar. El desánimo va a llegar. Los problemas van a ver, pero confía en mí, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. El que venciere, tú estás llamado para ser un vencedor. El Señor te ha llamado para que camines a paso de vencedora, para que llegues a la meta, para que no te quedes a mitad del camino, para que no voltees atrás como la mujer de Lot y te conviertas en estatua de sal. Para que tu mirada esté en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Póngase de pie. Solamente esfuérzate. Solamente esfuérzate, hermano. Si no has entrado todavía por la puerta estrecha, entra, porque es la única puerta. Jesús dijo, yo soy esa puerta. Si no has entrado por ese camino, entra, hermano. Deja el camino ancho, lleno de comodidades, sin compromiso, mirando solamente en el
guíame en tu camino. Reconozco que soy débil. Reconozco, Señor, que a veces quiero ya desanimarme. A veces quiero renunciar. A veces ya no quiero seguir, Señor. Ayúdame, líbrame de toda tentación, Señor. Dame fuerzas nuevas. Dame fuerzas de búfalo. Dame fuerzas de águila, Señor. Quiero seguir caminando, Señor. Yo quiero seguir adelante. Quiero llegar a la meta, Señor. Tú me has llamado para ser un vencedor, para ser una vencedora, Señor. Yo quiero llegar a la meta y andar contigo con esas vestiduras blancas y que mi nombre nunca sea borrado del libro de la vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, perfecciona nuestra fe como dice tu palabra. Danos fuerza, Señor, en medio del desánimo, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de nuestras propias debilidades, Señor. Danos fuerza para seguir adelante. No nos sueltes, te necesitamos, mi Dios. Llénanos de este tiempo, Señor. Llénanos de un aceite nuevo, Señor. Enciende nuestras lámparas que se han querido apagar, Señor. Aviva el fuego que ha puesto en nuestro corazón. Que ese fuego, como la zarza ardiente, nunca se apague, Señor. Aviva el don que ha puesto en nosotros, Señor. Aviva, Señor, ese talento que tú nos has dado. Enamóranos. Haznos volver a nuestro primer amor, Señor. Que volvamos a las primeras cosas, Señor. Cuando vinimos enamorados, enamoradas de ti, Señor. Restaura en nosotros, Señor, ese amor. Perdónanos, Señor, porque nos hemos dejado arrastrar por los afanes de esta vida, por los problemas, por las luchas, por este sistema, Señor, que muchas veces nos oprime. En tus manos estamos, Señor. Tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro libertador. Endereza nuestros caminos, Señor. Padre, tu palabra bendita es vida. En el nombre de Jesús, declaramos que queda sellada en cada mente y en cada corazón de los que hoy están aquí presentes, de los que han tenido oportunidad de acompañarnos en este mensaje y de los que lo oirán más adelante. Ilumínalos con tu palabra, Señor. Dale fuerza al que la necesita, Señor.